Advertencia extrema. La siguiente narración mostrada a continuación puede herir severamente la susceptibilidad. Se abstiene de discreción del espectador. Hola a todos. Como inicio de trayecto a una nueva serie del canal, en donde se hacen análisis al génesis de los asesinos en serie, generalmente en individual. Fuentes de agradecimiento. Wikipedia y otros portales que toquen temas similares. No lo hago por copy-paste, sino para complementar de mejor forma al vídeo. Sin más demora, que empiece. Como primer ejemplo para ejercer la saga. Uno de los peores en la historia moderna de América. Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Nació con el nombre Hamilton Howard Fish en Washington D.C., en honor a un familiar lejano. Fue el integrante más joven dentro de un trío restante de hermanos. Se cambió de nombre por Albert, trae la muerte de un hermano fallecido, y a la vez como un olvido hacia el sobrenombre de Exanam Jamón con huevos, que le fue aplicado en el orfanato en donde transcurrió gran parte de su infancia. La rama familiar de Fish ya venía con un recuento de enfermedades mentales desde el inicio, detalle que de cualquier modo u otro pudiera haber afectado la psiquis del hasta en ese entonces joven Hamilton/Albert. La madre de Albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Ahí era azotado y golpeado frecuentemente, a veces incluso por días enteros y, tras ya un tiempo de lo sucedido, descubrió que él disfrutaba íntimamente del dolor físico, siendo tan solo el comienzo de un enfermizo masoquismo que lo iría acompañado por el resto de su vida. Los golpes y palizas constantes le provocan grandes orgasmos, dejando en ocasiones, a propósito, que lo fuesen humillando para excitarse. Ya para 1879, es sacado del orfanato en donde quedó encerrado desde los 5 hasta los 9 años cruciales de su vida. Sin embargo, las experiencias vividas anteriormente por él en aquel lugar lo perturbaron mentalmente ya más de lo que permanecía. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882, junto a desarrollar mediante su juventud a practicar coprofagia y urofagia, también visitando baños públicos para masturbarse con el hedor y sonidos. Estaba más que claro incluso para esos entonces que con un comportamiento tan extravagante como ese, que mientras pasase los años y siguiese aumentando de edad, que el estado mental de Albert estaría mucho peor. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York, en donde comenzaría a prostituirse, según él mismo. También afirmaba que violó y abusó de niños menores de 10 años, un crimen que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. En 1898, se casó con una mujer 9 años menor que él. Tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Fue un buen padre y esposo, aunque su familia tuvo que soportar su comportamiento extraño. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. Desde 1898 trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares, y afirmó que aprovechó para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años de edad. Fish comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a las prostitutas que le azotaran y golpearan. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Hacia 1910, durante una relación con un hombre retardado mental, Fish procuró castrarlo después de atarle. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó. En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Straude, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este rechazo, Fish comenzó a escuchar voces. Por ejemplo, en una ocasión se envolvió en una alfombra aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Según las cifras exactas, Fish cometió su primer ataque con tentativa de asesinato en 1910 contra un joven con discapacidad mental en Wilmington, Delaware. Tiempo después acuchilló a un niño también con discapacidad mental hacia 1919 en Georgetown, Washington después de Cristo. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Equiel, una niña de 8 años de edad, jugando sola delante de la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos vecinos.
La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Albert se alejó, pero regresó después al granero de la familia Kiel, donde trató de dormir por la noche, para ser descubierto antes por Hans Kiel, quien le dijo que se fuera. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Wood, 406 West Kinset Th Street. El 28 de mayo de 1928 Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Wood en Manhattan, Nueva York, bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Al llegar, Fish conoció a la joven hermana de Wood, Grace, que contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a Wood y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita accedió a contratar a Wood, y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Wood, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana. Albert Wood era mozo de la Equitable Life Assurance Society. Grace tenía una hermana llamada Beatrice y 2 hermanos, Albert Wood II y George Wood, además de Edward que era el mayor. Fish se alejó de ahí aquel día, con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos, se parecía físicamente a Fish y fue acusado también por alineada esposa en el juicio. Charles pasó durante 108 días recluido en prisión, cuando aún no se tenía conciencia del verdadero captor, Albert H. Fish. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. Como la señora Wood era analfabeta y no sabía leer la carta por ella misma, se la entregó a su hijo para que leyera lo acotado. No se encontraron evidencias de que fueran ciertas la parte sobre el capitán Davis y la hambruna en Hong Kong. La policía sí consideró que la parte que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa en su descripción del secuestro y los eventos subsiguientes, aunque no se pudo confirmar si realmente Fish llegó a comerse partes del cuerpo de Grace. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas MIPMA, que significa Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo a la policía que él había tomado algunos de un escritorio, pero que los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 East 52 ND Street cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes. Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. Fish no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Wood, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar a Edward Wood, el hermano de Grace, pero cambió de idea al verla a ella. Un niño de 4 años llamado Billy Gaffney se encontraba jugando en el patio afuera del apartamento de su familia en Brooklyn con su amigo, Billy Beaton, de 3 años, el 11 de febrero de 1927. Ambos chicos desaparecieron, pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney, Beaton dijo: "El coco se lo lleva". Inicialmente Peter Kuczynski era sospechoso del asesinato de Gaffney. Entonces Joseph Meehan, un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fish en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927, tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre y fue arrastrado por el hombre fuera del vehículo. La policía comparó igual la descripción del niño con la filiación de Billy. El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado. La madre de Billy visitó a Fish en la prisión de Sing Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Tras flagelarlo, le cortó las orejas, los ojos, la nariz y le abrió vientre para beberse su sangre. Luego se lo devoró.
El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Book comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York, con Frederick P. Close como juez y como abogado fiscal de distrito Albert F. Gallagher. James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo coprofagia, urofilia, pedofilia, sadismo y masoquismo, pero existía desacuerdo en determinar cuál de ellos signaba la locura de Fish. El jefe experto de la defensa Frederick Wertham, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente, el peor que se recordaba. Otro testigo de la defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fish, con 17 años de edad. Ella describió cómo Fish la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde él perdía aposta para pedir que le golpearan. El jurado lo encontró cuerdo y culpable, y el juez ordenó su ejecución. Después de ser sentenciado, Fish confesó el asesinato de Francis X. McDonnell, de 8 años de edad, muerto en Staten Island. Francis jugaba en el porche frente a su hogar cerca de Port Richmond, Staten Island, el 15 de julio de 1924. La madre de Francis vio a un anciano apretando y aflojando sus puños, caminando sin decir nada. Después, durante el día, el anciano fue visto nuevamente, pero esta vez observaba a Francis y a sus amigos jugar. El cuerpo de Francis fue encontrado en los bosques cercanos, en donde un vecino vio a Francis y al anciano dirigirse hacia allí aquella tarde. Había sido estrangulado con su ropa interior y sodomizado. Tenía laceraciones en las piernas y le faltaba una pantorrilla. Fish llegó a prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936, en la correccional de Sing Sing. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 p.m. y fue declarado muerto 3 minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de mi vida. Justo antes de que se accionara el interruptor afirmó: "No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre".